Vamos a hablar ahora con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, quien durante las últimas semanas se ha venido pronunciando sobre varios temas de actualidad. Queremos naturalmente hablar con él sobre un tema jurídico complejo, que es el caso de Ana Estrada. Pero antes de hablar sobre ese tema, queremos pedirle su opinión sobre la salida tanto del ministro del Interior como el comandante general de la Policía. Señor Gutiérrez, señor defensor del pueblo, buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Mabel, buenos días. Uno de los temas en que ha insistido más usted durante los últimos tiempos es la necesidad de tener garantías que se nombre a funcionarios con idoneidad y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Estamos ante un problema grave porque es el tercer ministro del Interior que sale en lo que lleva de este gobierno y no sabemos hacia quién se va a orientar ahora la decisión del presidente Castillo. Sí, bueno, todos sabemos que la policía atravesaba y atraviesa una de sus más difíciles crisis, pero el causante del agravamiento de esta crisis, la que hoy atravesamos, es el presidente de la República, con su silencio, su inacción. Esto además se ve corroborado por el propio ministro o exministro Guillén. Él ha señalado que el mandatario no cumplió con la promesa que le hizo, es decir, respaldarlo y respetar su independencia. Por el contrario, él ha atizado las confrontaciones y más bien le estableció una barrera de silencio, no hablaba con el ministro, y además todo esto en el marco de denuncia de cobro por ascensos, traslados policiales, cuyos vínculos pareciera llegarían hasta Palacio. Yo creo que el presidente se coloca en una zona de extremo peligro, en la que el mandatario viola, transgrede permanentemente la Constitución de una manera persistente. Escudarse en su desconocimiento, en su ignorancia, en su falta de preparación. Yo creo que esto no es válido ya porque se le ha advertido de una manera recurrente que muchas de las cosas que hace son ilegales, inconstitucionales. Mire, por ejemplo, la lucha contra la corrupción nace de un conjunto de convenios que el Perú ha firmado y que se integran al sistema constitucional. Nace de mandatos del Tribunal Constitucional, es decir, son obligaciones constitucionales que deben ser lideradas por el presidente de la República. También tiene la obligación constitucional él de liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y nuevamente uno se pregunta, desmontando, debilitando la policía, ¿cumple con ambos mandatos? Tiene la obligación, como bien usted señala, de preservar la buena marcha de la administración pública, de las instituciones. Y al ver que se piensa pasar o se pensaba pasar al retiro a generales que por dicho del propio ministro eran generales muy competentes, uno se vuelve a preguntar si se están cumpliendo los mandatos constitucionales. Yo quiero recordar, Fernando, que en diciembre del año 2020, con ocasión del retiro de 18 generales, la Defensoría se pronunció en contra y señaló que esto era un mal antecedente. Y nos pronunciamos en contra porque esas resoluciones carecían de motivación. He leído el día de ayer en la entrevista que le hacen al exministro Guillén, que él señalaba que las resoluciones a través de las cuales se pretendía licenciar a estos generales también carecían de falta de motivación. Entonces estamos frente a una situación realmente preocupante, porque todo apunta a que el que agrava esta situación es el propio presidente de la República. Doctor Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días. Yo quería hacer referencia a lo que el presidente Castillo ha dicho en esta entrevista realizada al diario La Noticia. Hace una alusión directa a la Defensoría del Pueblo. Le voy a plantear la pregunta después de escuchar los titulares. ¿Le parece? Nos espera un par de minutos. Sí, encantado.
8:36, continuamos conversando con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Yo le había comentado, doctor Gutiérrez, que en esta entrevista que ha brindado el presidente Castillo a un medio impreso, pues se le pregunta por qué quiere cambiar la Constitución. Él lo que indica es que hay muchos abusos de las transnacionales que brindan servicios y se burlan de los peruanos. Y el periodista le comenta, oiga, pero existe Indecopi y la Defensoría del Pueblo. El presidente responde, nunca vi a estos funcionarios fajarse por los usuarios. ¿Qué le responde usted? Bueno, en realidad, lamentablemente, el presidente no ve muchas cosas. Mire usted, en el 2016 y de ahí para adelante, desde que se inició mi gestión, nosotros pusimos un énfasis muy fuerte, muy importante en lo que es la defensa de los ciudadanos en el mercado, llámese consumidores o usuarios. Y nos referíamos en ese momento al transporte, al servicio de salud, a los medicamentos. Ahí están los informes de la Defensoría. Los informes y las supervisiones a lo largo de todo el país dan un testimonio muy objetivo, más allá de las palabras que yo pueda decir. Por eso, si el presidente dice que no conoce, yo le creo, no conoce, desconoce porque no ha leído. Mire, ya que estamos hablando de seguridad ciudadana, el año 2018 la Defensoría hizo un informe sobre comisarías, que sería bueno que el presidente lo lea. Hay 1.200 comisarías a lo largo de todo el país y este es el órgano del Estado que está más cerca del ciudadano, que está más cerca de los problemas. Y ahí señalábamos los problemas que había con el personal, con la capacitación de los policías, con la infraestructura, con el sistema informático. Sería bueno que el presidente conozca estos documentos para que no se den opiniones tan ligeras, porque esto no tiene que ver con el defensor, esto tiene que ver con una institución muy sólida, muy robusta, como es la Defensoría del Pueblo, que está a lo largo de todo el país y ha estado activa, muy activa, en todo momento, pero particularmente en plena pandemia. Defensor, yo le rogaría que escuche conjunto a nosotros un audio de unas declaraciones formuladas esta misma mañana por el ex ministro Guillén en IDL Radio, porque ahí va al fondo el señor Guillén de lo que fue el punto de quiebre de su relación con el presidente Castillo. Quisiéramos su opinión sobre ese tema. Adelante con el audio, por favor. Yo soy convocado a una reunión por parte de la señora Premier para una conversación. Entonces yo asisto a Palacio de Gobierno y ahí la Premier, luego de una breve conversación, me indicó que el señor presidente quería que yo lo escuche, sus soluciones que él estaba planteando. Yo le indiqué que mi carta era clara, era contundente, mi renuncia era irrevocable. Lo que podía hacer es simplemente limitarme a escuchar, pero yo no iba a negociar nada. Hablamos de la problemática policial. Yo le decía, no se puede combatir la inseguridad ciudadana teniendo al interior de la policía sectores que atentan contra la propia estabilidad de la Policía Nacional, que le dan una pésima imagen. Y ahí le planteé la necesaria salida del general Gallardo y él me señaló, ese tema ya está decidido. Entonces ahí pasamos a conversar y yo le dije, entonces corresponde que asuma la comandancia general de la Policía Nacional al general Parra. Ahí es donde comienzan a surgir las discrepancias y llega un momento donde ya no se pudo avanzar más y yo opté por retirarme de la reunión. Bueno, hemos visto entonces, se trata de decisiones directas sobre nombramientos de jefes de la policía contra la opinión y la evaluación de su ministro. Su opinión en el marco general de la preocupación que usted ha mostrado sobre el nombramiento de funcionarios públicos que tengan las calificaciones necesarias. Bueno, yo quisiera rápidamente decir 3 cosas, Fernando. Primero, que lamentablemente se comprueba que el presidente miente, porque en la entrevista al parecer señala que hubiera sido bueno que le comuniquen estos problemas que existen. Bueno, ahí el ministro está señalando que ha conversado directamente con el presidente de estos asuntos. Y el doctor Guillén es una persona que conoce, ha sido fiscal, es un profesional con quien uno puede tener algunas discrepancias saludables, pero es una persona muy correcta. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el exministro Guillén plantea un asunto que nosotros hemos reiterado una y otra vez, y es la debida diligencia, es decir, el mandato, la obligación de preservar
la buena administración, los funcionarios calificados. Y sin embargo el presidente no respalda a su ministro. Y más bien el presidente a continuación señala que eso está decidido. ¿Cómo que está decidido sin la presencia del ministro? ¿Qué quiere decir que está decidido? ¿En qué instancia? En un sector donde tiene un jefe de cartera, donde tiene un titular, le dice a su ministro, eso está decidido. Doctor Gutiérrez, son cosas preocupantes. Usted ha mencionado en esta entrevista en repetidas ocasiones que el presidente atenta contra la Constitución. Hace un instante también conversamos con la congresista Susel Paredes y ella habló también de infracciones constitucionales por las que el presidente podría ser denunciado. No era ella proclive a la vacancia. Este asunto de la infracción constitucional, ¿cómo puede ir tomando forma? ¿Hay un camino para ello? Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con la ruta utilizada, denominada en el Perú vacancia, con incapacidad moral, por la fragilidad, por la celeridad, en fin, por una serie de consideraciones que no las vamos a repetir aquí. Pero el presidente no puede ser el único ciudadano en este país que esté blindado para violar la Constitución. En una lectura absolutamente restrictiva del artículo 117, querría decir que el presidente solamente puede ser cuestionado por por las transgresiones que están recogidas en el mencionado artículo. Y de ahí para adelante quiere decir que puede violar la Constitución. Este es un contrasentido, ¿no? Entonces, ¿qué norma se habilita? La norma 100. Si es que el presidente persistentemente, recurrentemente, tosudamente y a despecho de que se le advierte, continúa en esa zona peligrosa. Pero cuidado, que yo he dicho, transita una zona peligrosa. Yo creo que el presidente se puede reconducir. El presidente tiene la obligación de reconducir su gobierno y tratar de concluir su mandato respetando la Constitución. Si no lo hace y se estaciona en esa zona peligrosa, yo creo que se habilite el artículo 100. Bueno, el artículo 100 de la Constitución. Y para eso, desde mi punto de vista, no hay necesidad de una reforma constitucional, sino una recta y correcta interpretación. Dicho sea de paso, a la propia magistrada Marianela Ledesma desde el Tribunal Constitucional ha señalado que esa ruta es una posibilidad, pero yo creo que no nos precipitemos. Todavía el presidente puede hacer un giro, un golpe de timón y reconducir su gobierno. De acuerdo. Señor Gutiérrez, yo le rogaría que nos acompañe un instante durante la pausa, después de la cual queremos que nos explique la importancia del caso de Ana Estrada, esta joven psicóloga afectada de una enfermedad degenerativa e incurable que solicita ejercer el derecho a escoger ella cuándo debe morir, cuando las condiciones sean incompatibles con su dignidad. Hay un comunicado publicado por la Defensoría del Pueblo el día de hoy. Queremos que nos explique cuál es la importancia que usted acuerda a este tema que tiene que ver con derechos fundamentales. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez. Estamos conversando con el defensor del pueblo, al que le queremos plantear la pregunta antes de despedirnos respecto al caso Ana Estrada. Explíquenos, por favor, por qué es tan relevante y por qué la Defensoría ha presentado un recurso de amparo en este caso, que debe dar lugar hoy a una audiencia en una sala constitucional de la Corte Suprema. Mire, Fernando, estamos en la etapa de la consulta. En la práctica lo que busca es evaluar si se ha interpretado correctamente la inaplicación de un artículo del Código Penal, el artículo 112, para el caso concreto y exclusivo de Ana Estrada. Entonces los jueces tienen que evaluar eso y nada más que eso. Es lo que los abogados llamamos un análisis de puro derecho. Sin embargo, nos preocupa que se estén distorsionando las cosas. Los hechos que dieron motivo a esa inaplicación ya han sido discutidos. No se puede reabrir al debate. Los argumentos técnicos, los argumentos fácticos ya fueron expuestos en la instancia inferior. Este extremo del fallo ya adquirió firmeza, no se puede alterar.
y sin embargo se está reabriendo el debate y es lo que nos preocupa. En la diligencia anterior se invitó a la Sociedad de Cuidados Paliativos, se le dio el uso de la palabra a una persona que no era médico, además no había sido parte en el proceso y que además expresaba que no conocía el caso de Ana Estrada, y con todo y con eso se le dio el uso de la palabra. Y ahora se ha citado al MINJUS, no obstante, perdón, Salud, no obstante que Salud no ha interpuesto recurso de apelación. No entendemos por qué y para qué. El Ministerio de Justicia, que sí ha enviado un escrito donde ratifica su respaldo a favor de la sentencia, no se le ha convocado e invitado a esta sesión. Entonces no se entiende por qué se están distorsionando, alterando lo que es la naturaleza misma de una etapa como esta. La Corte Suprema debe ceñirse estrictamente a lo que establece la ley y su propia jurisprudencia. De acuerdo, muchísimas gracias por sus explicaciones. Seguiremos este tema tanto en el canal de televisión de la Justicia, cuanto en la página Facebook de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Defensor del Pueblo, doctor Walter Gutiérrez.